Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de la televisión turca. Si eres fanático de las telenovelas y sobre todo, si sigues de cerca la vida y carrera de Kerem Bürsin y Hande Erçel, prepárate, porque lo que vamos a desgranar hoy es realmente impactante. El título ya lo dice todo. Kerem Bürsin revela el doloroso golpe final de Hande Erçel. No lo esperaba. Y sí, queridos amigos, vamos a adentrarnos en los detalles de esta noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para recibir notificaciones. Dicho esto, ¿están listos para descubrir qué fue ese golpe final que Kerem Bürsin no vio venir de Hande Erçel? Vamos a ello. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda alguna, una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, su química traspasó la ficción para convertirse en una realidad que conquistó a millones de corazones. Su romance era una fuente constante de inspiración y alegría para sus fans, quienes adoraban ver sus interacciones, tanto en público como en sus redes sociales. Compartían momentos tiernos, viajes, y parecían estar viviendo un cuento de hadas moderno, lo que alimentaba aún más la admiración y el cariño de su audiencia. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan intensas y mediáticas como fugaces. Y el caso de Kerem y Hande no fue la excepción. Hace ya un tiempo, la noticia de su separación tomó por sorpresa a muchos. Lo que en un principio se manejó con cierta discreción, poco a poco fue ganando más detalles, y ahora, con las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, parece que entendemos mucho mejor la magnitud de lo que ocurrió y el impacto que tuvo en él. El título de nuestro vídeo, Kerem Bürsin revela el doloroso golpe final de Hande Erçel. No lo esperaba, se basa en unas declaraciones que Kerem hizo recientemente y que han sido interpretadas como una revelación de lo que realmente significó el fin de su relación con Hande. Durante una entrevista, cuando se le preguntó directamente sobre su relación pasada con Erçel, Bürsin compartió aspectos que, según muchos, pintan un cuadro mucho más complejo de lo que se pensaba. No se trata solo de una ruptura más, sino de un evento que parece haberle afectado de manera profunda y, sobre todo, inesperada. Lo más llamativo de sus comentarios es la aparente sorpresa ante la decisión o el curso que tomó la relación. Kerem, conocido por ser una persona reservada pero a la vez muy honesta en sus interacciones, dejó entrever que el final no fue algo que él anticipara o que estuviera en sus planes. Expresó que creía que la relación tenía un futuro, o al menos, que él estaba invertido en ella de una manera que no preveía un desenlace así. Este sentimiento de ser tomado por sorpresa es precisamente lo que lo ha hecho calificar el hecho como un golpe final. Cuando hablamos de golpe final, no nos referimos necesariamente a un acto de malicia o traición en el sentido más dramático, sino más bien a la contundencia y la falta de preparación ante una situación que de un momento a otro cambió drásticamente. Para Kerem parece que la decisión de Hande o la forma en que se gestó la separación, fue algo que lo dejó sin una respuesta o sin una preparación emocional adecuada. Esto sugiere que, desde su perspectiva, no hubo una advertencia clara o un proceso de desgaste que él hubiera percibido venir. En el transcurso de la entrevista, Kerem no entró en detalles escabrosos ni acusaciones directas. Lo que hizo fue hablar desde su propia experiencia y sentimientos. Mencionó, por ejemplo, cómo a veces las cosas en la vida suceden de manera que uno no puede controlar o predecir, y que el final de una relación puede ser una de esas experiencias. La forma en que lo relata da a entender que hubo un punto de inflexión, un momento en el que la dinámica de la relación cambió de manera irreversible, y para él, ese cambio fue abrupto. Los fans, al escuchar estas declaraciones, han reaccionado de diversas maneras. Por un lado, hay quienes sienten empatía por Kerem, comprendiendo que el fin de una relación importante puede ser devastador, especialmente si no se ve venir. Se especula sobre qué pudo haber sido ese golpe final. ¿Fue una decisión unilateral de Hande? ¿Hubo algún evento específico que desencadenó la ruptura de forma tan drástica? ¿O simplemente, como a veces sucede, las personas evolucionan en direcciones diferentes de manera inesperada?
Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que solo las personas involucradas conocen la verdad completa. Sin embargo, lo que Kerem ha compartido nos da una ventana a su percepción de lo sucedido y a la herida que pudo haberle dejado. La forma en que describe la sorpresa sugiere que él estaba en un lugar emocional diferente al de Ande, o que la comunicación entre ellos no fluyó de la manera que él esperaba al final. Algunos analistas de relaciones en redes sociales han interpretado las palabras de Kerem como una señal de que él estaba más comprometido o ilusionado de lo que Ande en ese momento sentía. O quizás que Ande tomó una decisión apresurada o basada en razones que Kerem no llegó a comprender completamente. La mención de golpe final podría implicar que hubo un momento definitivo, una acción o palabra que cerró la puerta de manera rotunda, sin dejar espacio para la reflexión o la reconciliación desde la perspectiva de Kerem. En este tipo de situaciones, es fácil caer en la especulación y en la creación de narrativas que pueden no ser del todo precisas. Sin embargo, lo que Kerem ha hecho es hablar desde su verdad, y eso es lo que resuena con la audiencia. Al admitir que fue un golpe final y que no lo esperaba, Kerem se muestra vulnerable y humano, lo que a menudo genera una conexión más profunda con el público. Además, el hecho de que él sea quien lo revele, y no a través de terceros o rumores, le da un peso adicional a sus palabras. Demuestra una cierta madurez y valentía al compartir una experiencia personal que sin duda fue difícil. No intenta culpar a Ande, sino que simplemente expone el impacto que tuvo en él. Es un relato de cómo una relación que parecía sólida y llena de futuro terminó de una manera que lo dejó desconcertado. Podemos imaginar que para alguien en el ojo público, cada aspecto de su vida es escrutado. Las rupturas son aún más difíciles de gestionar cuando millones de personas están observando y comentando. Kerem, al hablar de esto, no solo está procesando su propia experiencia, sino que también está gestionando la narrativa pública de su vida amorosa. La audiencia, al ser testigo de estas declaraciones, se pregunta si Ande Ercel ha respondido o si tiene alguna perspectiva sobre lo que Kerem ha compartido. Hasta el momento de este vídeo, no hemos visto una respuesta directa de Ande a estas declaraciones específicas de Kerem. Y esto, en sí mismo, también genera más preguntas y especulaciones. ¿Prefiere ella mantener silencio? ¿O simplemente no considera necesario comentar sobre ello? Independientemente de los detalles específicos que llevaron a esta situación, el mensaje central que Kerem ha transmitido es el de la imprevisibilidad de la vida y de las relaciones. Nos recuerda que por muy bien que pensemos que conocemos a alguien o por muy estable que parezca una relación, siempre puede haber sorpresas. El golpe final no siempre es un evento dramático, sino a menudo un cambio de rumbo inesperado que altera el curso de nuestras vidas. Para aquellos que siguieron la relación de Kerem y Ande de cerca, estas declaraciones ofrecen una nueva perspectiva. Quizás antes pensaban que la ruptura fue amistosa o mutua, pero ahora entienden que, al menos desde el lado de Kerem, hubo un componente de sorpresa y un impacto emocional significativo. Esto no desacredita la relación que tuvieron ni el amor que compartieron, sino que añade una capa de complejidad al desenlace. Es importante también reflexionar sobre cómo manejamos las rupturas en nuestras propias vidas. A veces nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser de cierta manera, y cuando no lo son, el golpe puede ser más fuerte. Las palabras de Kerem Bürsin nos invitan a ser más conscientes de la naturaleza cambiante de las relaciones humanas y a estar preparados, en la medida de lo posible, para lo inesperado. Este tipo de revelaciones, aunque personales, tienen un gran alcance en el mundo del entretenimiento porque tocan fibras universales: el amor, la pérdida, la sorpresa, la resiliencia. Los fans se identifican con estas experiencias, incluso si ocurren a un nivel mucho más público y glamuroso. En resumen, el doloroso golpe final de Ande Ercel, al que Kerem Bürsin hace referencia, parece ser la forma abrupta e inesperada en la que terminó su relación con ella. Él revela que la sorpresa ante el desenlace fue uno de los aspectos más difíciles de gestionar, sugiriendo que él no anticipaba el fin de esa manera, o quizás, no esperaba que sucediera en ese momento y de esa forma. Sus declaraciones no buscan generar conflicto, sino más bien compartir su vivencia personal de una experiencia que indudablemente lo marcó. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este profundo análisis sobre las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. Espero que esta exploración del doloroso golpe final de Ande Ercel les ha resultado intrigante e informativa y, sobre todo, que les haya dado una nueva perspectiva sobre las complejidades de las relaciones, incluso en el mundo del espectáculo.
Hemos visto cómo la sorpresa puede ser un factor devastador en el fin de un romance, y cómo las palabras de Kerem nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza impredecible de la vida. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí, su interés y su participación son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hubo un golpe final en su relación? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir juntos. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que seamos una comunidad cada vez más grande y podamos seguir trayéndoles las noticias y análisis más jugosos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.